La pregunta era inevitable. ¿Cómo convence a alguien a 39 adultos, muchos de ellos con estudios, trabajos, familias, de morir voluntariamente esperando una nave escondida detrás de un cometa? Que iban en contra de todo lo humano porque eso era como que lo que los ataba para poder ir a ese otro nivel. Entonces, tenían este sistema para identificar como conductas muy, muy mundanas, güey, muy humanas, y poder atacarlas y poder cambiarlas. Todo lo que definía a una persona tenía que desaparecer. No había humor, no había sarcasmo, no había identidad. La individualidad era un pecado. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Draculones, ¿cómo están? Encantado de acompañarlos en este nuevo día de podcast, en esta nueva emisión de Una historia antes de dormir. La verdad estoy muy contento de ver la reacción que han tenido a los diferentes tipos de contenido que he estado posteando en las diferentes redes sociales del podcast, así que quiero agradecerles muchísimo e invitarlos por favor a que si me están escuchando y no están suscritos al canal, en estos momentos lo hagan, o si no le han dado al botoncito de seguir, si me están escuchando a través de alguna plataforma de audio, por favor también háganlo, que eso me ayuda demasiado. Oigan, el 3i Atlas. Hay una razón bien importante por la cual yo no he hablado pues mucho de este tema, mucho de esta pinche objeto interestelar. Y esa razón es porque es un tema que se presta mucho para especulaciones. Desde que sabíamos que se acercaba hasta ahora que parece ser que está, pues que ya estuvo en el punto más cercano al Sol y que después en unas cuantas semanas va a estar ahora en el punto más cercano a la Tierra. Y en todas estas etapas ha habido un chingo de especulaciones. Ha habido gente que de verdad no se ha cansado de sacar video tras video, tras video, tras video, tras video del 3i Atlas. Que si es un cometa, que si es una nave espacial, que si es una nave nodriza, que si es no sé qué, que si es no sé cuánto. Y la verdad es que, pues sí, está chido especular, la verdad. O sea, está chido de repente meterte en teorías conspirativas y la chingada. Pero en cosas así, la verdad es bien complicado, sobre todo cuando la información a la que nosotros los mortales tenemos acceso, pues es muy reducida. Y creo que las personas que más pueden opinar al respecto pues son los astrónomos que se dedican a estar observando este tipo de objetos, a instituciones que se dedican a estudiar lo que hay allá afuera en el espacio y todo esto. Y pues ellos básicamente coinciden en una cosa: es un cometa. El 3i Atlas es un cometa, sí, interestelar, sí, muy extraño, sí, con características que no habíamos visto nunca antes en ningún otro cometa, sí, pero un cometa, ¿no? Que si frenó, que si cambió de dirección, que si bla, 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 bla. Sí, es parte de la extrañeza del objeto, es parte de un objeto único que esto es histórico porque estamos observando y estamos teniendo acceso a información respecto a un objeto que viene de una parte muy, muy lejana en el universo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ya de ahí, güey, a que tú decidas creer que pues sí se trata de una nave y que hay un montón de creadores y podcasts hablando que sí, y que cambió de dirección y que viene hacia acá y que los chinos y que no sé cuánto, y bla, 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 bla. Entonces ya entra en el entretenimiento, ¿sale? Entra en lo especulativo, entra en lo conspiranoico. Pero la realidad sobre el 3i Atlas es que es un cometa muy raro que viene desde muy lejos y se acabó. Punto final, ¿no? Puede ser que o sea, eso es ahorita, claro está, porque si el día de mañana, pasado mañana dicen otra cosa y resulta que sí es una nave, pues ya estaremos hablando de eso, güey. Pero ahorita, hasta hoy que estoy grabando esto, que es 2 de diciembre del año 2025, estamos en lo dicho, ¿sale? Pero todo esto me resultó bastante interesante también por cómo hay gente que se fanatizó un chingo, güey, con todo esto. O sea, neta, gente que se clavó tan duro en este tema del 3i Atlas
que de verdad a un grado, pues que ya raya en el fanatismo, güey. Se me hizo impresionante cómo hubo gente que en realidad pues se puso a hacer rituales y empezó a hacer un chingo de cosas, que porque el 3 y Atlas y que porque ya vienen y que ¿no? Entonces, la verdad, todo esto me pareció bastante, pues asombroso, güey. O sea, creo que el misticismo de lo que hay en el universo, pues nos lleva a pensar a pensar muchísimas cosas y a actuar de maneras muy, muy misteriosas, güey. Ya hemos hablado en este espacio acerca de muchos casos de abducciones, de presuntas abducciones, casos de contactos, etcétera, etcétera. Pero como todo esto no está ajeno a nuestro pensamiento mágico religioso. Hay muchas religiones que tienen su fundamento en el cosmos, o que, bueno, gran parte de lo que representa para ellos el cosmos, pues estaba influenciando directamente sus actividades religiosas. No nos vayamos tan lejos, el caso específico de los mayas, ¿no? Que tenían una cosmovisión pues bastante entremezclada con sus creencias religiosas, lo cual los llevó a crear cosas impresionantes, hacer observaciones increíbles durante años, que el día de hoy pues es conocimiento que sigue ahí y que sigue dándonos, aportándonos información acerca de cómo eran ellos. Pero ha habido casos específicos en los que estas creencias mágico-religiosas mezcladas con la astronomía, con la astrología, con el cosmos, pues ha llevado a la creación de algunos grupos religiosos extremistas. No es el caso con el 3 y Atlas, no encontré o no vi ninguna noticia relacionada con algún grupo religioso extremista que de repente saliera a decir que pues iban a adorar a este objeto interestelar, que no me hubiera parecido para nada extraño, güey. Pero sí ha habido casos en los que sí han ocurrido este tipo de cosas. Y es precisamente lo que vamos el día de hoy. Lo que vamos a platicar tú y yo el día de hoy, mi querido Draculón. Hoy te voy a contar acerca de una secta religiosa que basó sus creencias en un objeto del espacio. ¿Ok? Y vamos a ver cómo esta historia se fue cada vez haciendo más y más intensa, güey. Cómo esta historia se fue pues trastornando cada vez más y más y más hasta terminar en una horrible y trágica muerte de no una ni dos, sino más de 30 personas. Así que prepárate por favor, porque el día de hoy tú y yo nos vamos a adentrar en el macabro mundo de las sectas religiosas y vamos a hablar acerca de un objeto también espacial que precisamente fue el que dio origen a esta secta de la que te voy a hablar a continuación. Así que ponte cómodo, ponte listo y vamos para allá. Bienvenido a este episodio de Una Historia Antes de Dormir. Perfecto, ok. Bueno, pues ya con todo este contexto, hablando de todo esto que te decía, pues vamos a empezar a platicar de esta historia. Ya me irás diciendo qué opinas, ya me irás diciendo qué te parece ahí en los comentarios. Por favor, al final no te olvides de dejarme pues, tus pensamientos acerca de lo que te voy a contar a continuación. La casa de Rancho Santa Fe en California estaba en silencio. Un silencio espeso, como si algo lo hubiera devorado todo antes de que la policía cruzara la puerta. Los oficiales avanzaron paso a paso cubriéndose la nariz. El olor ya lo decía todo. Algo había muerto ahí dentro, pero aún no sabían qué. El pasillo llevaba a una habitación grande con alfombra color beige, paredes claras y ventanas cerradas. En el piso, perfectamente alineados, cuerpos. 40 en total. Al principio parecía que eran menos, otros estaban cubiertos, pero en realidad la cuenta final fue de 39 cuerpos, todos con el mismo uniforme, pantalones negros, sudadera larga, un parche que decía Heaven's Gate, Away Team y unos tenis. Sí, las famosas Nike Decade, negras con blanco, los rostros cubiertos con telas moradas.
parecía un ejército esperando órdenes, pero hacía días que estaban muertos. Sobre una mesa cercana encontraron un folder con un mensaje. Estamos felices y orgullosos de abandonar este nivel humano. Nos reunimos con ti y pasamos al siguiente nivel. La pregunta era inevitable. ¿Cómo convence a alguien a 39 adultos, muchos de ellos con estudios, trabajos, familias, de morir voluntariamente esperando una nave escondida detrás de un cometa? Aquí comienza una de las historias más perturbadoras, fascinantes, hipnóticas y profundamente humanas del fanatismo religioso moderno. Bienvenidos a Heaven's Gate. Y bueno, no es inevitable empezar a hablar de cualquier secta religiosa sin antes hablar de quiénes la fundaron, ¿no? Porque aquí es donde está lo maravilloso de lo maravillosamente horrible de una secta religiosa. Que todos sus creadores tienen una psicología bastante intensa, lo que lleva poco a poco a la creación de la secta y lo que eventualmente puede derivarse en tragedias como la que vamos a platicar el día de hoy. Ahí tenemos la luz del mundo, tenemos muchos ejemplos, ya hemos hablado de bastantes ejemplos en este podcast. Recuerdo un episodio que me gustó muchísimo, que te recomiendo mucho que escuches, que es el episodio sobre Jim Jones, la secta del Templo del Pueblo de Jim Jones, que de hecho platicamos con Vasco, Alejandro Vázquez Azpilicueta de Herejes el Podcast. Entonces, busca ese episodio porque de verdad está bien chido también como, bueno, la psicología de los líderes de secta. Y en este caso, de Heaven's Gate, los líderes son Do y Ti. Sí, así como lo escuchas, Do y Ti. Ya te cuento por qué. Heaven's Gate no comenzó como un culto suicida. Comenzó como dos personas. Dos almas desacomodadas buscándose a sí mismas. Por un lado, Marshall Applewhite y por otro lado, Bonnie Needles. Marshall era un hombre brillante, carismático, talentoso. Y es que estas características siempre las vemos en los líderes de secta, güey. En los coach y en todas estas personas, güey. Siempre son así, güey. Son carismáticas, son brillantes, son talentosas. Y tienen que ser así porque de esta manera despiertan en ti cierta admiración. Y si tú estás en una situación vulnerable y empiezas a sentir admiración por estas personas, estás a un pasito de caer en la secta, pero así, chiquito. Entonces, Marshall era un hombre brillante, carismático y talentoso, con una voz profunda y una presencia casi magnética. Había estudiado música, daba clases y cantaba ópera, pero vivía una crisis constante de identidad. No encajaba este vato, como que siempre sentía que algo no estaba bien, ni en la religión, ni en su familia, ni en su propia mente. Bonnie, en cambio, era una enfermera con una obsesión por lo espiritual. Astrología, misticismo, teosofía, visiones. Tenía esta habilidad inquietante de ver símbolos cósmicos en todo. Y cuando conoció a Marshall, le dijo algo que cambiaría su destino. Tú no eres de este mundo. Tú eres un mensajero. Ay, así con esas palabras, güey. Obviamente, pues Marshall tratando de buscar su identidad y de repente llega Bonnie, vestida de enfermera sexy, güey, y le dice estas cosas, pues obviamente, definitivamente que eso hizo clic en su cabeza, ¿no? Aparte, Bonnie, pues era como esta persona que siempre está basando todo lo que hace en los astros, güey, en todo el misticismo y en todo esto. O sea, lo llevaba a un nivel muy cabrón, porque no hacía nada en su vida sin antes pasar por un proceso de ver qué decían los astros y de ver cómo estaban acomodados. Es como tu tía, güey, la que no sale a la calle sin antes leer el horóscopo, pero a un nivel todavía más cabrón. Entonces, cuando ella le dijo, tú eres el mensajero, pues ahí fue el chispazo. Juntos construyeron una narrativa donde ambos eran seres enviados por una civilización extraterrestre. Y aquí es donde empieza a trastornarse todavía más cabrón el pedo. Entonces ella le dice, tú eres el mensajero. Y él le dice, pues tú también. ¿Qué tal si somos los dos? ¿Qué tal si los dos venimos de otro planeta y somos enviados por una civilización extraterrestre súper inteligente? Entonces, según ellos, pues eso eran.
¿no? Encargados de guiar, o que iban a ser encargados para guiar a un pequeño grupo de humanos listos para ascender a un nivel evolutivo superior. Ella era Ti, él era Do. Como las notas musicales, como una secuencia que nunca termina. Ya ven que les dije que él estudiaba música y cantaba ópera y todo eso, pues de ahí sacó la mamada de que él era Do y ella Ti. Y bueno, así como así, conociéndose estas dos personas, siempre hay un roto para un descosido y así se formó el pequeño culto que hasta ese momento pues solo era de dos personas. Con una creencia súper cósmica, con una creencia súper de extraterrestres, que somos enviados y que tenemos que dar el mensaje y que tenemos que buscar un grupo de humanos para ascender a otro nivel evolutivo. Todavía aquí no hay nada de muerte, no hay nada suicida, nada de eso, güey. ¿No? Nada más era como de que tú y yo somos chingones y tenemos que jalar a más gente para ascender a ese nivel. Esto obviamente después pasaría a la historia como uno de los cultos cósmicos más trágicos de toda la historia de los Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar un poco de la doctrina. ¿Qué era todo esto del nivel superior, de la evolución y del siguiente nivel y todo ese pedo? Pues bueno, aquí más o menos lo vamos a tratar de explicar para juntos poder entender un poquito mejor a Heaven's Gate. Heaven's Gate mezclaba cristianismo apocalíptico, nueva era, ciencia ficción y rechazo total al mundo humano. Su ideal central era simple y devastador. La Tierra es una escuela. El cuerpo humano es solo un traje temporal y si quieres graduarte debes renunciar a tu humanidad. La ascensión no era simbólica, güey. O sea, ese ascender a otro nivel no era simbólico, era literal, era ascender, o sea, elevarte pues fuera de la Tierra, salir de este planeta, que no era nada más que, o que no es nada más que una simple escuela para nosotros, ¿no? Desde su ideología. Entonces, las ideas centrales eran básicamente estas. Decían que aquí vamos a ver otra de las piezas clave de las creencias de Heaven's Gate. Una nave espacial vendría por ellos. Así, tal cual. No, un pinche Tracy Atlas. Bueno, no Tracy Atlas, porque Tracy Atlas es, ya dijimos que es un cometa, sino una nave espacial real iba a venir por ellos, que sus almas serían extraídas de sus cuerpos y que vivirían eternamente en una existencia perfecta, sin dolor, sin deseos, sin ego. Ahora, tú podrás decir, ¿qué pinche fumado está esto? Pero si te pones a pensar, güey, es básicamente lo mismo que, por ejemplo, lo que dicen en el catolicismo, ¿no? Lo que dicen en el cristianismo con el rapto, ¿no? De que realmente va a haber una guerra final entre el bien y el mal, los muertos van a despertar de sus tumbas y van a ascender los puros de corazón hacia el cielo al lado de nuestro Señor, nuestro Señor Jesús y Dios y todo ese rollo, ¿no? Pues, güey, no es tan diferente si te pones a pensar, solo que el conducto sí es distinto. Aquí estamos hablando de una nave espacial y de seres, pues seres extraterrestres. Que en este caso, pues ponle tú que el ser extraterrestre sea Jesús y que la nave espacial, pues en realidad no sea una nave espacial, sino sea una nube. O sea, podría sonar muy fumado, es mi punto, pero en realidad casi todos coinciden, o todas las religiones coinciden con algo muy similar. Bueno, para muchos esto suena pues bastante ridículo, pero para ellos era más real que la vida misma. Esta creencia, pactada entre todos y dictaba los actos que tenían que hacer todos los días, básicamente. ¿Cómo empieza a crecer esa primera, o de la pareja de Ti y de Do? ¿Cómo empiezan a crecer? ¿Cómo empiezan a atraer adeptos? Y aquí es algo súper interesante porque ya lo hemos analizado y te decía, o sea, estos güeyes van sobre personas en estados vulnerables, personas en estado de abandono, personas que se separaron de su familia, personas en situación de abuso de sustancias. O sea, esos son sus target, ese es su target, güey, de estos tipos de sectas y este tipo de grupos. Y la verdadera oscuridad precisamente de Heaven's Gate no está en su final, sino en su disciplina interna. Vivían, una vez que reclutaban a estas personas en situaciones vulnerables, pues vivían casi como si estuvieran entrenándose para ser otra especie. Había, ahí te van, algunas reglas dentro del grupo.
Celibato absoluto. Es decir, ni te atrevas a voltearle a ver el paquete ni las nachas a nadie, güey, porque aquí es celibato absoluto. Renuncia total al nombre propio. Todos adoptaban nombres nuevos, como lo hicieron Ti y Do. Nada de familia, nada de pareja, nada de deseos personales. Y aquí es otro punto clave para detectar precisamente estos grupos que no llevan a nada bueno, güey. Y es que una vez que estás en situación vulnerable y te reclutan, tratan de alejarte de todo aquello que te pueda hacer reconectar con tu familia o amigos. No vas a hablar con tu familia, no vas a hablar con tus amigos, no vas a tener pareja, no vas a tener nada. De esta manera te aíslan por completo del mundo exterior y pueden entonces empezar a hacerte un coco wash bien cabrón. Dormían en literas, comían siempre lo mismo, vestían idéntico y cada movimiento estaba regulado. Incluso tenían un sistema de puntos para identificar conductas humanas y eliminarlas. Ya ves que te decía que iban en contra de todo lo humano porque eso era como que lo que los ataba para poder ir a ese otro nivel. Entonces, tenían este sistema para identificar como conductas muy, muy mundanas, güey, muy humanas y poder atacarlas y poder cambiarlas. Todo lo que definía a una persona tenía que desaparecer. No había humor, no había sarcasmo, no había identidad. La individualidad era un pecado. Muchos tenían que enviar cartas de ruptura definitiva a sus padres. Nunca volverás a saber de mí, estoy en una misión. A ese nivel. ¿Ok? Qué pinche aburrido debió haber sido formar parte de esta secta, pero al mismo tiempo me pongo a pensar qué tan lavado tenían el cerebro como para poder acceder a hacer todas estas cosas. Este es el punto donde el cuerpo humano deja de ser humano para ser un envase. Varios miembros, incluidos Do, eligieron castrarse. Pensaban que eso limpiaría sus pensamientos y los acercaría al nivel superior. Es una de las decisiones más radicales jamás tomadas dentro de un culto moderno. O sea, llegar a la mutilación genital solo por sus creencias está bastante intenso. Algo curioso, Heaven's Gate fue de los primeros grupos espirituales en usar internet. Porque más o menos fue como en los 90s, güey. O sea, ya empezaba a haber computadoras, empezaba a haber todo esto de la revolución de internet. Entonces Heaven's Gate fue de los primeros grupos espirituales en usar internet. Crearon sitios, páginas y mensajes grabados. Hoy su sitio web sigue online. Tú lo puedes buscar al terminar este episodio y puedes ahí ver el sitio que crearon en los años 90 para esta secta. Como si estuviera congelada, güey, desde 1997. Mantenida por dos miembros que no murieron y que aún creen en lo que Do decía. Entonces, spoiler, la secta, aunque terminó en una tragedia increíble, aún no ha muerto, solo se transformó. Sigue ahí, sigue vigente. Bueno, te decía que todo esto estaba relacionado también con un objeto espacial, y ese es precisamente el cometa Hale-Bopp. En 1995 los astrónomos detectaron un cometa impresionante, Hale-Bopp. Se volvió noticia mundial, brillante, enorme, perfecto, visible por meses. Pero en las comunidades conspirativas empezó a correr un rumor. Hay un objeto detrás del cometa. Y es que pareciera que esto del 3i Atlas es completamente moderno y actual, pero no, señores. Siempre que hay un cometa que se acerca a algo extraño a la Tierra, siempre es lo mismo. Hay un objeto, hay una nave, algo viene allá atrás. O sea, siempre entra esta paranoia en nosotros y no entiendo exactamente por qué. Muchos decían en ese momento con el cometa Hale-Bopp que se trataba de una nave, que una sombra, que algo que acompañaba al cometa como un guardián silencioso. Para Heaven's Gate, esto fue la confirmación final. La señal que habían esperado por 20 años. Ellos dijeron, a huevo, viene una nave y no nomás viene, güey, viene por nosotros. ¿Y saben qué? Tenemos que estar listos. Este es otro punto común en todas las sectas. Siempre hay un punto final. Siempre hay un momento histórico en el que se va a acabar todo, en el que va a ser el fin del mundo, el apocalipsis, todo esto. Siempre las sectas por lo regular plantean una fecha exacta en lo que esto va, en un momento exacto en el que va a ocurrir el fin de todo. En ese momento ya no había vuelta atrás.
Bonnie, es decir, T, había muerto años antes de cáncer, antes de que pues, llegara este cometa. Y Marshall, Do, pues, estaba muy devastado y agüitado, así que empezó a creer que la única forma de reunirse con ella pues era abandonar su cuerpo físico y convencer a su grupo de hacer lo mismo. Aquí se pone muy extraño porque, bueno, es una mezcla muy rara, güey. O sea, viene el cometa, ¿ok? Y detrás del cometa hay una nave que viene por nosotros. Me estoy tratando de meter un poquito en la mente de los que pertenecían a esto. Entonces, ahora, viene por nosotros, pues ya, estamos listos, ¿no? Nos hemos preparado, no hacemos nada, no nos reímos, güey, no hacemos bromas, no cocheamos, nada, güey. Entonces, ya estamos listos. Pero luego viene la pérdida de Bonnie para Marshall. Se muere de cáncer y él empieza a sentir esta necesidad extraña de abandonar su cuerpo físico para poderse reunir con ella, ¿ok? Entonces, aquí ya se mezcla lo de ya vienen, pero nosotros también tenemos que llegar a ellos por medio de la automorición, ¿ok? Entonces, como que está medio raro cómo se mezclaron las dos cosas y lo que dio como producto, lo que te voy a contar a continuación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos allá. El ritual comenzó el 22 de marzo de 1997. Cada miembro recibió una dosis de fenobarbital mezclada con puré de manzana, vodka para facilitar el efecto y una bolsa plástica para acelerar la asfixia. Ese 22 de marzo del 97, cada persona que pertenecía al culto de Heaven's Gate recibió su kit con el puré de manzana, un shotcito de vodka y una bolsa de plástico. Todo estaba planeado con precisión milimétrica. Morían en grupos de 3. Los otros 2 los acomodaban. Tela morada encima, brazos rectos, orden perfecto. Era un ritual casi quirúrgico. El plan duró 3 días. Cuando todo terminó, 39 personas yacían alineadas, listas según ellos, para ascender a bordo de una nave que nadie más podía ver. Bueno, otra forma de entender qué fue lo que pasó ese día. Hoy desperté con una calma que nunca había sentido. Do dice que mi alma está lista, que mi contenedor, mi cuerpo, ya cumplió su propósito. La verdad es que no siento miedo. O tal vez sí, pero se parece más a nostalgia que a terror. Me siento en la litera y observo mi uniforme doblado. Perfecto. Pantalón negro, sudadera, el parche de Away Team. Somos un equipo de exploradores. Eso nos dijo Do. Me miró las manos. Ti ya no está en este plano. Y Do dice que ella nos espera en la nave. Él nunca nos ha mentido. Nunca. En todos los años que llevo aquí, jamás nos ha dicho una mentira. El cometa brilla afuera como una promesa. El inicio de algo enorme. O quizá el final de todo. Nos llaman. Es mi turno. Entro a la habitación y veo a mis 2 compañeros ayudando al siguiente grupo. Hay un silencio total. Solo el sonido lejano del tráfico como si viniera de otro planeta. Do no sonríe. Está orgulloso. Me entregan el puré. Está tibio. Cuando duermas, dice Do, despertarás en casa. Yo le creo. Le creo con todo mi ser. Tomo el puré. Sabe a medicina y manzana vieja. Me acuesto. La tela morada está a mi lado, esperando cubrirme. Mis zapatos están firmes en el piso, alineados con los otros. Mi respiración se vuelve lenta. Muy lenta. Siento como si algo me tirara hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Las voces alrededor se vuelven ecos. Pienso en mi nombre y no lo recuerdo. Tal vez ya no importa. Mi última visión es el cometa cruzando el cielo, rojo,
y blanco, y justo antes de perder la conciencia, juro que veo una luz detrás de él. Una luz que parece moverse. Una luz que me llama. Todo está bien. Ya voy. Voy en camino. Tras la muerte colectiva, 2 miembros siguieron vivos intencionalmente. Do les había dado la misión de cuidar el mensaje. Hasta hoy, esos 2 miembros, que se quedaron de cuando ocurrió esto en el 97, son los que mantienen la página web de Heaven's Gate original, que conservan documentos y contestan correos de manera ocasional. Aseguran que los demás ya ascendieron. Pero pues ellos de alguna forma pues no quieren ascender, güey. O sea, como que su chamba es estar aquí haciendo papeleo, güey, ¿no? Quiero pensar. Ya no reclutan, no predican, solo esperan. Porque en su mente la historia aún no ha terminado. ¿Será? Hay ciertas cosas que quedan de toda esta historia que te estoy contando. Y además, otras cosas de las cuales no se habla mucho. Por ejemplo, este güey Do Marshall grabó un testamento espiritual 4 días antes del suicidio masivo. Y existe un video que es público, pero casi nadie lo ha visto completo, donde Marshall Applewhite habla durante más de 40 minutos explicando por qué ya no podía seguir en este nivel humano. Lo inquietante es que habla con calma y soltura absoluta. Mira a la cámara sin parpadear. Repite varias veces que la puerta está abierta ahora, pero no lo estará por mucho tiempo. Es como ver a alguien ya muerto por dentro, güey, la verdad, ver este video. Tú lo puedes buscar en YouTube si quieres, puedes poner Marshall Applewhite last video o testamento y seguramente te va a aparecer. Pero sí, cuando lo ves como que sus ojos ya estuvieran muertos, güey. Como que ya está preparando su despedida. Además, la secta compró un telescopio para ver la nave detrás del cometa y posteriormente lo devolvió. Este dato es muy poco difundido. Compraron un telescopio caro para confirmar la existencia de la nave extraterrestre detrás del cometa Hale-Bopp. Cuando no vieron nada, ¿qué hicieron? Pues lo devolvieron a la tienda diciendo que el telescopio estaba defectuoso. La nave sí estaba ahí, pero este aparato no les permitía verla. Otra vez, el grado de Coco Wash. Este momento demuestra lo profundo del autoengaño que tenían, por supuesto. No había lugar para las dudas. Así tú les explicaras y les dije, mira, güey, es más, así los llevaras en un pinche cohete, güey, a cerquita del cometa y les dijeras, mira, no hay nada. Ellos iban a seguir diciendo que allá había algo, que había una nave, asegurando que había una nave. Antes de llamarse Heaven's Gate, se hicieron llamar Human Individual Metamorphosis. Y antes de eso, la organización Laboratorio OVNI. Sí, así, literal. Esos fueron los primeros nombres que le dio tanto Ti como Do cuando se empezaron a juntar a discutir todas estas cosas. La organización Laboratorio OVNI. Incluso hicieron seminarios públicos en los 70 donde decían que Jesús fue un extraterrestre, que ellos eran sus sucesores y que la resurrección fue un cambio de cuerpo, no un milagro. Que aquí es donde yo tal vez sí me ponga un poquito conspiranoico, güey. Vamos a decir, vamos a partir desde una afirmación. Jesús sí existió. Históricamente Jesús existió. Pero más que fuera el Hijo de Dios y toda la visión religiosa que tenemos, pues que en realidad era un ser que había llegado desde otro planeta para compartirnos sabiduría, para compartirnos conocimiento, para compartirnos sobre moral, etcétera, etcétera. Pensar en eso sí me pone a reflexionar un poco. No sé tú, pero puede ser que esto sí tenga un poquito de sentido, suponiendo que Jesús existió, ¿no? Porque te digo, todo partiendo desde esa afirmación. Y que, pues sí, o sea, obviamente la resurrección pudo haberse interpretado mal en ese momento, o más bien después, con la escritura de los evangelios, pero que en ese momento, pues quizás sí simplemente haya sido una transferencia del espíritu hacia otro cuerpo, ¿no? Ahí te lo dejo para que lo reflexiones también. Algunos periódicos locales anotaron esto, pero pues nadie lo tomó en serio cuando ellos hicieron estos seminarios públicos.
Ti, la cofundadora, es realmente la figura clave. Ella es la figura clave. Y murió creyendo que resucitaría físicamente. Esto casi nunca se menciona tampoco cuando cuentan esta historia de este culto, pero Bonnie Needles, Ti, murió de cáncer en el 85. Marshall Applewhite quedó, como te decía, devastado por esto. Pero lo que poca gente sabe es que ella murió creyendo que su cuerpo sería recuperado por seres extraterrestres. Doe interpretó su muerte como un traslado a un nivel superior. Ese fue el punto en el que la secta se volvió mucho más radical. Fue el quiebre psicológico que llevó al suicidio masivo años después. Es lo que te decía, cómo se mezcló lo de viene una nave, pero al mismo tiempo nos tenemos que morir para poder subir. Aquí fue la muerte de Ti lo que provocó y desencadenó todo esto. Además, ellos hicieron un manual interno de 484 páginas, güey. Tampoco, en muy pocos lugares se habla sobre esto, pero era un libro de instrucciones que detallaba todo, como cómo comer, cómo dormir, cómo bañarse, cómo hablar, cómo pensar, cómo desechar, pues el último rastro de humanidad de sus cuerpos, para poder quedar limpios y poder ascender a ese otro nivel. El documento existe, es público, pero pocas personas lo han leído. Algunas órdenes eran tan absurdas como, por ejemplo, corta un durazno en 7 partes exactas para mantener la disciplina evolutiva. Y cómetelo así en 7 segundos cada pedacito para que se mantenga el equilibrio. O sea, así de absurdas eran algunas de esas reglas. Es perturbador ver cómo algunos se deshumanizan frente a sus creencias. Sí, no lo puedo creer. Cuando leo otra vez esto, de verdad se me hace tan difícil entender cómo llegan a ese nivel. Algunos miembros tenían miles de dólares en el banco, güey. No eran pobres ni desesperados. Estaban en situaciones vulnerables emocionalmente hablando. No encajaban, pero no era como que agarraran también a homeless, güey, gente sin hogar y que no tenían nada. No, o sea, realmente eran personas universitarias. Algunos tenían trabajos buenos, tenían su buen ahorrito, güey. Entonces, eran situaciones más bien en la que atacaban su vulnerabilidad psicológica y emocional. Fueron personas atrapadas lentamente en una estructura mental que los reescribió desde dentro. Eso hace que todavía sea todo un poco más escalofriante. Y los últimos días fueron grabados y están disponibles. Los exit videos son quizá la pieza más inquietante. Los miembros aparecen sonriendo, tranquilos, felices, agradecidos, convencidos de que están cumpliendo una misión. Esos videos por ahí están también. Algunos incluso dicen, nos vemos en el nivel superior. O sea, se están despidiendo todos muy contentos, güey, porque ya se van a la nave espacial no sabiendo más bien que pues eso, pues no iba a pasar, güey. O sea, es uno de los videos, son de los materiales audiovisuales que tienen que ver con sectas más perturbadores jamás registrados y que jamás van a ver. Eso junto con los discursos de Jim Jones allá en la isla, en Guyana, allá donde tenía su comuna. Esos videos también están bastante creepy, güey. Y pues bueno, otras cosas que no se mencionan muy seguido de este culto, pues es que aún existen 2 miembros activos, como te lo decía, que siguen manteniendo la web en uso, y la autopsia reveló que algunos miembros pues no murieron en paz. Aunque se repite que todos murieron tranquilos, las autopsias mostraron que varios lucharon contra la asfixia. Algunos movieron brazos y manos, otros mordieron la bolsa y otros incluso tuvieron vómito violento, ¿no? Entonces, esos últimos minutos debieron haber sido muy complicados. La NASA tuvo que emitir un comunicado negando la existencia de cualquier nave extraterrestre, güey. La presión mediática después de que todo esto pasó fue tan fuerte que la NASA tuvo que decir, no existe ninguna nave, güey. De veras, se los prometemos que no existe ninguna nave que está siguiendo a este cometa Hale-Bopp. Fue uno de los pocos momentos de la historia donde una agencia científica tuvo que responder a un delirio colectivo para evitar más muertes. Y pues bueno, este caso, pues es un caso de advertencia, pero también es un espejo. Heaven's Gate no estuvo compuesto por locos ni por ignorantes. Eran personas buscando un significado, buscando orden, buscando un lugar donde existir sin sentir dolor. Y encontraron a alguien que se los prometió. Lo trágico es que para ellos, la muerte no fue un final, fue una graduación. Pero para todos los que nos quedamos aquí, solo queda
una inquietante pregunta. ¿Qué tan desesperado tiene que estar un ser humano para entregar su vida a cambio de una promesa? ¿Y cuántos, incluso hoy, seguirían a alguien que asegure tener todas las respuestas? Porque el vacío existencial no se ha ido. Muchos seguimos experimentando vacío existencial muy a menudo. Las sectas tampoco se han ido. Cada día nos enteramos de que nuevas sectas surgen y siguen provocando este tipo de tragedias. Los gurús y los coach pues tampoco se han ido. También hay muchos. Y cada cierto tiempo alguien aparece ofreciendo algo que puedes escapar de este mundo. La pregunta que puedo dejarte después de este episodio es la siguiente. Si alguien te ofreciera abandonar tu humanidad para siempre, dejar atrás tus miedos, tus dudas, tu dolor, ¿tú también mirarías al cielo buscando una nave detrás del cometa? Piénsalo. Y piensa cómo esto se relaciona con toda la paranoia que estamos todavía el día de hoy viviendo con respecto al cometa 3 y Atlas. Entonces, ahí queda la pregunta. Siempre el deseo de ver algo más. Siempre el deseo de que haya alguien más, de que haya algo más, de que nos pueden rescatar de esto en lo que estamos viviendo. Siempre va a estar ahí. Pues no me queda mucho más que decirte, Draculón, después de contarte esta historia de uno de los cultos, de una de las sectas religiosas más catastróficas de la historia, Heaven's Gate, como un cometa, como la muerte de Ti, como las creencias que tenía Do, pues llevaron a casi 40 personas al suicidio masivo en 1997, ¿no? Déjame saber en los comentarios qué piensas de este tema, ¿te gustó? Déjame ahí tus reflexiones, las voy a estar leyendo y te agradezco muchísimo que me acompañaras en este episodio de Una Historia Antes de Dormir. Te mando un abrazo. Te recuerdo que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Mi nombre es Fer. Nos vemos en la próxima.